Buen día, hermanos. Me encanta esa estrofa. Fuimos alcanzados por su gran amor. Vamos rápidamente a meditar en tres lecturas que tienen mucho que ver con lo que hemos cantado y también con ese texto que Andrés nos recordaba de puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de ¿qué? De nuestra fe, ¿no? Sin él también nuestra fe sería una fe hueca, una fe vana, y como Adrián también decía ayer, ¿no? Lo importante de la resurrección. Ahora, en la vida, en el transitar del Señor Jesús por esta tierra y en el aprendizaje de los tercos discípulos que tenía, pero que Él escogió porque fueron valiosos y Él los amó, así como nos ama a cada uno de nosotros, nada de lo que pasó en la vida de estos 12 hombres, digo 12 porque era el círculo más íntimo, en realidad Jesús tenía muchos más discípulos, nada fue aleatorio, o sea, todo fue regulado por Dios mismo, porque Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, y aún las circunstancias por las que ellos pasaron fueron para su crecimiento y para el conocimiento de quien tenían al lado. Y vamos a ver rápidamente 3 barcas, 3 tempestades y 3 actitudes de los discípulos de Jesús. El primer relato está en Marcos, vamos ahí a Marcos capítulo 4. Verso 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Dónde estaba Jesús? Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin duda es una historia conocida y muy aplicada. Y yo no quiero centrarme en detalles, simplemente narrar y decir lo que estos discípulos vivenciaron, ¿no? Ahí era la primera vez que tenían una experiencia sobrenatural en el sentido de algo que ellos no podían controlar, aunque los que estaban en la barca no eran inexpertos, eran excelentes pescadores, conocían de mareas, de vientos, eran hombres rudos, y sin duda muchas tormentas se le habían cruzado en su trabajo, ¿no? Pero parecía que esta tormenta no era como otras. Ahora me llama la atención en este relato que se nos muestra al pasar la persona de Jesucristo, es decir, tanto la humanidad de Él como su divinidad. ¿Y dónde vemos la humanidad en este relato? Estaba dormido, pero estaba rendido de sueño, mal. ¿Viste cuando cerrás los ojos y los abrís y ya es el otro día y le preguntás, ¿no escuchaste los truenos? No escuché nada. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que quedás, pero te acostás así, te levantás así, ¿y qué pasó? Y sí, pasó toda la noche y no sentiste nada.
Bueno, el Señor estaba sujeto al cuerpo que tenemos nosotros, hermanos, al cansancio. Él tuvo hambre, a veces perdemos un poco de vista, ¿no? Vemos solo al Jesús divino, que está perfecto, porque Él es Dios, pero nos olvidamos que Jesús también es hombre. Y no es que estaba en el cabezal con un ojo abierto, a ver qué hacen estos, ¿no? Él estaba literalmente dormido, pero no estaba ajeno a la voluntad del Padre. Y entonces, que la tempestad era tan dura, ¿a quién iban a recurrir los discípulos? Al Maestro. Ahora no recurren, Señor, Señor, ¿no? Lo levantan, yo me imagino, ¿viste cuando te levantan que te genera enojo, ¿no? Cuando, ¿no? Pero lo levantan así, pero esta es la barca del reproche. ¿Por qué le dicen al Señor? ¿No te importa, Maestro? ¿No te importan nuestras vidas? ¿No te importa? Estamos pereciendo. Y esto me hacía acordar también llevándolo a nuestra vida, ¿no? A este año. Cuántas tormentas quizás hemos pasado, cuántas tempestades, y cuál también ha sido nuestra actitud hacia aquel, ¿no? A veces tenemos esto de levantar un dedo, ¿sí, Señor? ¿No ves lo que me está pasando? ¿No? Y como somos olvidadizos, al igual que esos discípulos, el Señor ya les había hablado de que para Dios valía mucho más ellos que la simple hierba, que los pájaros, que su vida era mucho más valiosa para Dios. Pero claro, una cosa es cuando te lo dicen y otra cosa es cuando lo pasás, ¿no? Muchas veces cantamos cosas que después realmente se nos complica vivirlas, ¿no? Y ellos estaban pasando por una prueba en este momento. Ahora, el Señor sin duda muestra su divinidad, ¿no? Y hace cesar el viento y el mar y dice, enseguida quedó todo calmo, algo que también es sobrenatural, porque nunca el mar se calma de un momento para otro, siempre hay una transición. Cesa el viento, pero el mar queda, hasta que el mar se pone calmo, lleva un tiempo, ¿no? Pero el Señor les ordenó e inmediatamente. Y por eso fue la sorpresa de estos discípulos, ¿no? Porque ahora fíjense, una vez que el Señor nombra y pronuncia autoridad sobre la naturaleza, porque Él acá les iba a enseñar el poder que Él tenía por sobre lo que Él había creado. Como dice su palabra, todo fue creado por Él y para Él. Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan nos muestra siempre la divinidad de Cristo, ¿no? El Logos de Dios, el Logos creador. ¿Cómo el Logos no iba a mandarle a lo que Él creó a que haga y obedezca lo que Él dijera? Pero estos hombres todavía no habían experimentado eso. Y dice, ¿por qué estáis así de amedrentados, ¿no? Llenos de temor? ¿Cómo no tenéis fe, no? Y el 41 dice, entonces temieron con gran temor. Ahora ya era para ellos, ya si bien era otro tipo de temor, era más temeroso que las olas y la tormenta tener a Dios en la barca. Y ellos reconocieron, aunque la pregunta con la que termina este pasaje es, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es que no podría ser otro que el Hijo de Dios, que Dios mismo. Pero en este transitar y en este aprendizaje, ellos tenían que pasar por esa barca. La barca del miedo, de la duda, de la falta de fe, pero la barca también del reproche. Vamos rápidamente al segundo relato y vamos a Mateo. Mateo capítulo 14, Mateo 14, 22, también es conocido el relato, dice,
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Anteriormente le alimentó a más de 5.000 personas, un día muy ajetreado, y en esta oportunidad no lo relata Mateo, pero sí Juan. Jesús obliga a sus discípulos a meterse en la barca y adelantarse porque a él lo querían coronar como rey. Era peligroso, Jesús no vino a ser ese tipo de rey, entonces los obliga a entrar en la barca y ellos entran y obedecen a Jesús y van. Pero Jesús se queda, maneja a la multitud, la despide y dice: despedida la multitud, el 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora fíjense la evolución del crecimiento de estos discípulos a través de la barca. Porque si bien tuvieron otra vez falta de fe, ahora la situación era distinta. Me gusta porque yo algunas cosas subrayo en la Biblia que me llaman la atención a cosas de la vida, ¿no? Dice: el viento era contrario. Hermano, ¿cuántas veces el viento no es contrario en nuestra vida, no? ¿Cuántas veces vemos que parece que remamos, como dicen, en dulce de leche, ¿no? La barca no avanza. Estamos remando, es nuestra obligación remar. Y parece que todo se termina o que es en vano lo que uno hace o lo que resiste, cualquier situación. Pero Jesús los estaba viendo, Jesús estaba al control. Y Jesús no llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Y entonces ellos, obviamente, por las olas, el viento, no pueden ver a Jesús directamente y claramente con sus ojos. ¿Y qué ven? Un fantasma, ¿no? Es un fantasma. Pero rápidamente, para que no se desmayen del miedo, ¿qué les dice Jesús? Tengan ánimo, yo soy, no teman. Saben, en este año muchas veces escuché esta voz. A través de distintas situaciones en mi vida escuché a Jesús diciéndome esto: tené ánimo, Nicolás, yo soy, no temas. Ahora, me encanta la actitud de Pedro. Pedro fue siempre el más bocón, el más aguerrido y el que representaba también el pensamiento de los que por ahí, por miedo, no querían decir nada, ¿no? Y no es falta de fe acá, Pedro, no es que Pedro tenía falta de fe, no, él dice: si sos vos, Jesús, entonces vos vas a tener el poder de que yo ande sobre el agua. Eso es lo que quiere decir Pedro ahí. ¿Y Jesús qué le dice? Vení. Pedro quería llegar a Jesús y Jesús le dice: vení. Me imagino cuando lo ven a Pedro subirse al costado del bote los otros discípulos, ¿cómo estarían? Pero Pedro va, afirma su pie y el pie, ¿qué pasa? No se hunde y empieza a caminar.
y va hacia Jesús. Ahora hay algo importante acá. Él andaba sobre las aguas, pero ¿qué ve? El fuerte viento, dice. ¿Y qué tuvo? Tuvo miedo. Y entonces comienza a hundirse y grita, me imagino el grito de Pedro, es feo, no sé si, yo no sé nadar, pero vieron, cuando uno no hace pie es desesperante, ¿no? El ver hundirse de Pedro con esa tempestad debe haber ser un grito que el Señor se debe haber, ¿no? Y después lo agarra. Ahora, ¿qué le dice Jesús? No le dice por qué tuviste miedo, le dice por qué dudaste. Es que el miedo es algo natural para nuestras vidas. Y es más, es algo que Dios puso en nosotros. Imagínense la vida sin miedo. Duraríamos mucho menos de lo que duramos, hermano. Imagínense un electricista sin miedo. Muere electrocutado. Un carnicero sin miedo se queda sin dedo. Y así en nuestra vida. El miedo nos ayuda a ser precavidos, a transitar de una forma más alerta. El conocer los miedos, el verlos, nos hace vivir de otra forma. El problema es cuando los miedos nos paralizan, cuando generan en nosotros duda y falta de fe, sobre todo en aquel que ya le había dicho a Pedro que venga hacia él, que iba a llegar, que tenga fe. Él ya caminaba sobre el agua. Cuando duda Pedro, no duda de caminar sobre el agua, porque ella estaba caminando sobre el agua. ¿De qué duda Pedro? De no poder llegar hacia Jesús. Entonces él ve el viento y dice, no llego ni loco. A Jesús no llego. Con este viento no llego. Y entonces aparta la vista del maestro y se empieza a hundir. Y Andrés citaba ese texto que yo lo tengo acá, puestos los ojos en Jesús. Las cosas sobrenaturales que nosotros vamos a poder pasar son solamente poniendo los ojos en Jesús. Todas las adversidades que pasen en nuestra vida las vamos a poder atravesar aún con fuertes vientos mirándolo solo a Él. Ahora, no termina este relato como terminó el anterior. El anterior termina con duda. Este termina en una reunión de adoración. Dice, le adoraron diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Estas son las barcas del aprendizaje también del discípulo. Y vamos a la última barca. Y se estarán preguntando, ¿qué barca si no hay más en los evangelios? No, nos vamos a Hechos, Hechos de los Apóstoles. Ahí hay una barquita un poquito más grande. Vamos al capítulo 27. Está Pablo que estaba preso, estuvo 2 años preso ahí en Cesarea. Cuando él va a Jerusalén, muchos ya le habían profetizado que en Jerusalén iba a tener persecución. Y él dice, yo a mí no me importa perder mi vida, porque yo sé bien lo que tengo que hacer. Tengo que llevar a Cristo donde quiera que voy. Y él llega a Jerusalén, se arma un alboroto, lo meten preso, 2 años estuvo ahí. Como era ciudadano romano, apela a César. Para apelar a César, ¿a dónde tenía que mandarlo? A Roma. ¿Sí? Y entonces va a Roma. Pero en ese viaje pasa algo también. Hay una gran tempestad. El verso 27, del capítulo 27, y el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién habla ahí? No, Lucas. El narrador de Hechos es Lucas y muchas veces se incluye en la narración, lo que significa que Lucas estaba acompañando a Pablo. De hecho, era el médico amado, acompañó muchas veces en los viajes a Pablo, ¿sí? Entonces él se incluye con toda la tripulación que directamente
daban sus vidas ya casi por perdidas. Pero había un hombre de fe en ese barco. Y el 21 dice entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener que buen ánimo. ¿Se acuerdan Jesús cuando ellos están temerosos? ¿Qué le dice? Ánimo. ¿Cuántas veces en mi vida me gana el desánimo? ¿Cuántas veces? Y acá nuevamente, guiado por Dios, Pablo le dice, ánimo. Ahora ese ánimo no está fundado en un horóscopo, en una estatua o en lo que yo creo que puede ser, ¿no? Lo que dicte tu corazón, como se dice por ahí. Dice así, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Subrayá eso en tu Biblia. Cuando estés por situaciones difíciles, recordate esto, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué se me ha dicho? Todos hasta el fin. ¿Qué se me ha dicho? Que nadie me va a sacar de su mano. ¿Qué se me ha dicho? Que en el cielo hay moradas que Él está preparando para mí. Y así podemos seguir nombrando los que se me ha dicho del Señor para cada uno de nosotros. Porque sus promesas son inquebrantables y son fieles. Porque fiel es el que prometió. Hermano, nuestra vida vale más que cualquier cosa para Él. Pero tenemos que tenerlo en la barca. Tenemos que tenerlo en nuestra vida y tenemos que tener nuestros ojos mirándole a Él. Dice el verso 33 y ya terminamos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, ¿qué hizo? Comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, ¿qué hicieron? Comieron también. Esta es la barca del aprendizaje pleno de un discípulo que con los ojos cerrados confía en quien prometió. Pero esta es la barca del testimonio, que es el paso que nosotros tenemos que dar. Porque nunca la plena certeza, la convicción de lo que no se ve en nuestra vida va a quedar sin fruto. Siempre la fe va acompañada de obras. La fe que nosotros proclamamos, si no es viva, está muerta, como dice Santiago. Y esa fe poderosa siempre se ve, siempre la ven los que te rodean. La ve tu vecino, la ve tu familiar, la ve tu compañero de estudio, de trabajo. Si tu fe es una fe genuina, nunca se deja de ver. Pero no solo eso, ¿saben qué? Contagia. Esta es la barca también de la gratitud, aún en medio de tribulación. Porque ¿qué hace Pablo? Da gracias a Dios. Da gracias por lo que hay, por lo que Dios te dio. Nosotros a veces miramos el vaso medio vacío, ¿no? Y nos olvidamos de las cosas que Dios nos dio. Y aún en esa tempestad, Pablo da gracias. Dice, esta es la voluntad de Dios, que seáis agradecidos.
dice más adelante. Y entonces toma él el pan dando el ejemplo y come. Y todos viendo la actitud y la fe de Pablo, ¿qué hacen? Comen. Que esta sea nuestra vida. Que esta sea el reflejo hacia los demás, de que nos vean y podamos a los demás mostrar a Cristo en nuestra vida. Que podamos estar en esta barca, aunque sabemos que inevitablemente en alguna de las otras o hemos estado o estaremos, que nuestra vida de las barcas sea una vida de progreso, una vida de conocimiento al Señor, una vida de aprendizaje y una vida de demostración de su amor. Y acordate de este texto: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Que Dios bendiga su palabra.